Una situación de enorme gravedad y tragedia se ha desatado en el programa de Jorge Javier, dejando al público y al equipo en estado de conmoción. No se trata solo de la notable caída en los índices de audiencia que el programa ha venido experimentando en las últimas semanas. El episodio vivido hoy ha sido un punto de inflexión que ha puesto a prueba tanto la estabilidad emocional de los presentes como la capacidad de reacción del equipo de producción. Durante la emisión en vivo, la tensión se fue acumulando hasta culminar en un momento verdaderamente alarmante. Una de las invitadas se desplomó repentinamente, obligando a la intervención inmediata del equipo médico presente en el plató. Este inesperado suceso ha despertado en la memoria colectiva las imágenes más impactantes de El Diario de Patricia, aquel polémico programa donde no era raro que los invitados sufrieran crisis emocionales en directo. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. El incidente ocurrió en los instantes finales del programa, un segmento que inicialmente se había planteado como el clímax emocional de la emisión. 4 hermanos, separados por más de 30 años de distanciamiento, se reunieron en un reencuentro que prometía ser emotivo. Desde el inicio, la tensión y la carga emocional en el ambiente eran palpables. Los espectadores podían sentir cómo la atmósfera se volvía cada vez más densa, como si el estudio se llenara de las emociones reprimidas y las palabras no dichas de todos esos años de separación. Mientras los hermanos se abrazaban y las lágrimas fluían, la audiencia se mantenía al borde de sus asientos, consciente de que estaban presenciando un momento profundamente humano. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que este encuentro, diseñado para conmover y reconciliar, desencadenara un desenlace tan dramático. En un giro inesperado, una de las hermanas, visiblemente afectada por la intensidad del momento, cayó inconsciente sobre el sofá. Su desplome fue tan repentino que los presentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos, el plató se transformó en una escena de caos y preocupación, con los demás hermanos corriendo a su lado en un intento desesperado por socorrerla. El rostro de Jorge Javier reflejaba una mezcla de incredulidad y angustia. Acostumbrado a lidiar con situaciones de alto voltaje emocional en su programa, esta vez se encontraba ante un evento que superaba con creces los límites de lo previsible. Intentó mantener la compostura, pero sus gestos y su tono de voz dejaban entrever la tensión que lo embargaba. No era solo la gravedad del episodio lo que le afectaba. El presentador era consciente de que el programa estaba atravesando un momento crítico en términos de audiencia y aceptación pública. Este tipo de incidentes, que deberían ser excepcionales, parecían convertirse en una especie de marca distintiva, un síntoma de la decadencia que el programa venía experimentando. La realización cortó rápidamente la transmisión para dar paso a los servicios médicos, que entraron al plató para atender a la invitada. El equipo, entrenado para mantener la calma en situaciones de crisis, actuó con celeridad, pero la incertidumbre en el rostro de Jorge Javier era evidente. La situación se tornó aún más delicada cuando, en la siguiente franja horaria, Ana Rosa, la conductora del programa que le seguía, abordó el tema con una mezcla de sorpresa y preocupación. Al cederle el turno, Jorge Javier intentó restar gravedad a lo sucedido, aunque la tensión en su risa nerviosa delataba la profundidad del impacto. Incluso la enfermera tuvo que intervenir, comentó, tratando de inyectar algo de humor al ambiente cargado. Ana Rosa, consciente del delicado equilibrio que se juega en televisión, optó por un tono más ligero, sugiriendo que al presentador le dieran un vaso de agua para relajarlo. Sin embargo, su intento de desdramatizar la situación no logró disipar la atmósfera de preocupación que había quedado suspendida en el aire. Este episodio ha generado un eco entre los espectadores y en las redes sociales, donde muchos no han dudado en comparar lo sucedido con los momentos más controvertidos de El Diario de Patricia. Aquellos que recuerdan ese programa saben que no era inusual que los invitados vivieran situaciones extremas en directo, a menudo desbordados por las emociones y las circunstancias que los rodeaban. En este caso, el paralelismo es inevitable. Las imágenes de la hermana desplomándose mientras sus hermanos intentan reanimarla evocan los episodios más intensos de la televisión de otros tiempos. No obstante, la situación de Jorge Javier es aún más compleja. Mientras El Diario de Patricia esos momentos formaban parte de un guión tácito de controversia y dramatismo, en su programa actual estos sucesos se interpretan como síntomas de una crisis más profunda, una señal de que el formato y su contenido están perdiendo el control de la narrativa.
Para Jorge Javier, este incidente no solo representa un desafortunado percance en directo, es un reflejo de los múltiples desafíos a los que se enfrenta en la actualidad. En un contexto donde el programa ya no goza del favor del público y lucha por mantener su relevancia, el hecho de que se produzcan situaciones tan extremas en el plató no hace más que añadir leña al fuego. Cada emisión se convierte en una especie de prueba de fuego, en la que el presentador debe navegar entre la expectativa del espectáculo y la responsabilidad de ofrecer un contenido digno. La expresión en su rostro durante todo el episodio era un poema de consternación, una mezcla de agotamiento y resignación, similar a la que probablemente muestra cada vez que observa los índices de audiencia que día tras día marcan el declive del programa. Este episodio, que comenzó como un intento de crear un momento de reconciliación y emotividad, ha terminado por convertirse en un símbolo de la tensión y la incertidumbre que rodean al programa de Jorge Javier. Las imágenes quedarán grabadas en la memoria de los espectadores, no solo como una muestra del poder de las emociones humanas, sino también como un recordatorio de los riesgos que implica llevar esas emociones al límite en el contexto de la televisión en vivo. Desde los primeros instantes del programa, el presentador estaba muy consciente de la delicadeza del asunto que se iba a tratar. Con un tono más serio de lo habitual, advirtió que lo que estaba a punto de suceder en el plató no sería una experiencia ligera ni cómoda para nadie. Hoy será una tarde complicada, anunció con voz grave, una declaración que preparó a la audiencia para lo que sería uno de los episodios más tensos y emocionalmente cargados que se han visto en la televisión en vivo en mucho tiempo. El centro de la emisión era una historia con un trasfondo familiar complejo y doloroso, 4 hermanos que habían estado separados durante más de 30 años. La causa de esta separación se remontaba a la figura materna, cuya aparente preferencia por algunos de sus hijos sobre otros había sembrado la discordia y el rencor entre ellos, provocando una ruptura que los mantuvo alejados por décadas. Este reencuentro no solo prometía ser emotivo, sino también un espejo de los problemas familiares que muchas personas enfrentan en silencio. El público, intrigado por la premisa del programa, se preparaba para un despliegue de emociones crudas. La tensión en el plató se sentía desde el primer momento, con un silencio casi palpable entre los asistentes mientras los hermanos se preparaban para encontrarse cara a cara después de tantos años. Las cámaras enfocaban cada rincón del escenario, capturando la atmósfera cargada de expectación y nerviosismo. Los productores del programa, por su parte, sabían que este tipo de contenido podía atraer a la audiencia. Un reencuentro familiar siempre es un tema que toca las fibras sensibles de las personas, más aún cuando está cargado de una historia de dolor y separación. Sin embargo, lo que nadie anticipaba era la dirección que tomarían los acontecimientos en cuestión de minutos. Con el inicio del encuentro, los 4 hermanos se vieron por primera vez en 3 décadas. Los rostros mostraban una mezcla de asombro, dolor y añoranza. Las emociones reprimidas durante años se empezaron a aflorar casi de inmediato. Hubo lágrimas, abrazos tímidos y miradas que hablaban de reproches no expresados en palabras. A medida que las emociones se desbordaban, el plató se convirtió en una olla a presión, con la audiencia en casa observando cada detalle, expectante por lo que estaba por venir. Era un momento frágil, un equilibrio inestable entre la necesidad de reconciliación y el peso de los resentimientos acumulados. En un primer momento, el presentador intentó guiar la conversación de manera cuidadosa, buscando un punto de encuentro que permitiera a los hermanos hablar de sus sentimientos sin llegar a una confrontación directa. Pero el ambiente era demasiado tenso. Las viejas heridas no se cierran con facilidad, y menos aún bajo la mirada del público. Poco a poco, las palabras se tornaron más intensas, y el tono de la conversación cambió. Lo que comenzó como un emotivo reencuentro se convirtió en un escenario de confrontación, donde los reproches y las acusaciones no tardaron en aparecer. La madre, cuya presencia ausente se sentía en cada frase, fue el foco de muchas de las críticas. Se habló de favoritismos, de injusticias y de cómo esas acciones habían afectado las vidas de cada uno de ellos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, de manera abrupta y sin previo aviso, una de las hermanas se desplomó en el sofá. El ambiente cambió de inmediato. Lo que hasta entonces había sido un escenario de emociones contenidas, se convirtió en una escena de caos y preocupación. Los hermanos, que segundos antes estaban envueltos en una discusión, corrieron a socorrerla, mientras el presentador quedaba visiblemente conmocionado por lo que acababa de ocurrir. Las cámaras, en un primer momento, capturaron el instante del desmayo, un momento impactante que dejó a todos sin aliento. La realización enfocó la escena, mostrando cómo la hermana se desvanecía y el pánico se apoderaba del plató. Sin embargo, el presentador intervino rápidamente, señalando a la realización que cambiaran el plano. Su gesto era claro:
No quería que ese momento se convirtiera en el centro de atención ni en un espectáculo morboso. Intentaba proteger a la invitada y, al mismo tiempo, a sí mismo y al programa de la controversia que inevitablemente se avecinaba. Este episodio no solo revelaba la tensión latente en el reencuentro de los hermanos, sino también la difícil posición en la que se encontraba el presentador. Era un reflejo de la frágil línea que separa el entretenimiento televisivo del respeto por la dignidad y la privacidad de las personas. Durante esos segundos que parecieron eternos, el presentador intentó recuperar el control de la situación, dirigiendo la atención hacia otros aspectos del plató mientras el equipo médico intervenía para asistir a la invitada. Pero las imágenes del desmayo ya habían sido emitidas, y la controversia era inevitable. Los medios no tardaron en hacerse eco del incidente. Al día siguiente, los titulares eran contundentes. Desmayo en directo en el programa de Jorge Javier. El diario de Jorge inaugura una semana trágica con un desmayo en pleno directo, y similares. Las imágenes del episodio se difundieron rápidamente en las redes sociales, generando una ola de reacciones. Los espectadores se dividieron en sus opiniones. Algunos defendieron el programa, alegando que solo estaba mostrando una realidad cruda y emotiva. Otros, sin embargo, criticaron duramente la falta de ética al exponer a las personas en situaciones tan vulnerables. El presentador, por su parte, intentó mantener la calma y continuar con la emisión, pero era evidente que el incidente lo había dejado afectado. No era la primera vez que enfrentaba una situación difícil en directo, pero esta vez parecía haber algo más. La preocupación por la salud de la invitada se mezclaba con la conciencia de las repercusiones que este episodio tendría, no solo para el programa, sino también para su propia imagen y reputación. En los días siguientes, la cadena emitió un comunicado oficial asegurando que la invitada estaba siendo atendida y que se encontraba estable. Sin embargo, esto no detuvo el debate público sobre los límites del entretenimiento en televisión. El programa ya venía arrastrando una racha negativa. La semana anterior se había informado de la baja audiencia que el diario de Jorge estaba obteniendo, con un escaso 5,9% de SARE. Un dato preocupante para la cadena, que llevaba más de 35 años emitiendo contenidos y que veía cómo su público se alejaba cada vez más. Esta situación no solo afectaba al programa a nivel de reputación, sino también económicamente. Los ingresos por publicidad se habían visto reducidos debido a la baja audiencia, lo que ponía en riesgo la viabilidad del programa. En un intento desesperado por recuperar la atención del público, la producción había decidido apostar por contenidos más polémicos y emocionalmente intensos, con la esperanza de atraer a la audiencia. Pero este último episodio parecía haber cruzado un límite que la audiencia no estaba dispuesta a tolerar. El debate que se abrió tras el incidente fue amplio y complejo. ¿Es legítimo exponer las emociones y conflictos más íntimos de las personas en la televisión? ¿Hasta dónde es aceptable llegar en la búsqueda de la audiencia? Las redes sociales se llenaron de comentarios y discusiones al respecto. Algunos usuarios argumentaban que este tipo de programas solo reflejan la realidad, mientras que otros denunciaban la explotación del dolor ajeno con fines de entretenimiento. El presentador, por su parte, se encontró en una situación difícil. Por un lado, tenía que seguir adelante con su trabajo y con el programa. Por otro, era consciente de que el incidente del desmayo había marcado un antes y un después en la percepción del público. Su rostro en los días posteriores reflejaba la tensión de esa doble responsabilidad: ofrecer un espectáculo que mantuviera la atención del público, pero al mismo tiempo, hacerlo de manera respetuosa y ética. En el fondo, este episodio planteaba una reflexión más profunda sobre la naturaleza del entretenimiento televisivo y el papel de los medios en la exposición de las vidas de las personas. ¿Qué busca realmente el público al ver este tipo de programas? ¿Es la identificación con las historias humanas, la catarsis emocional, o simplemente el morbo de ver a otros enfrentarse a situaciones extremas? Y, más importante aún, ¿hasta qué punto es ético permitir que estas emociones se desborden en directo ante la mirada de millones de espectadores? Mientras el presentador continuaba con su labor, la polémica seguía creciendo. El programa, que ya estaba en una situación delicada, se encontraba ahora en el centro de un debate sobre los límites de la televisión. Los próximos días serían cruciales para determinar el futuro del diario de Jorge, y también para redefinir el papel del presentador en un medio que cada vez exige más, a menudo a costa del bienestar de sus protagonistas. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo.
Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.